¿Alguna vez han pensado en que cumplir sus sueños podría hacerlo sufrir? Bueno, este fue el caso de Edge, que cumplir su sueño de niño de trabajar en WWE lo llevó a desarrollar una maldad tan intensa que lo orilló a cometer actos tan viles. Pero, ¿cómo un sueño puede convertirse en una pesadilla? La ambición es la respuesta. Ya que sí, luchar en un ring de WWE es el sueño de niño, pero ¿dónde quedan los objetivos profesionales? Ganar campeonatos, ganar Royal Rumble y estelarizar WrestleMania. Son objetivos que quieres alcanzar, y lo más trágico de todo es que Edge trató de llegar a esos objetivos por el buen camino, cuando empezó su carrera en solitario. Sin embargo, un face sin el apoyo del público es nada, y aún peor, cuando un face lo abuchean. Es como caer en el abismo, y así conoces una faceta muy oscura que estaba oculta dentro de ti. Por lo que hoy hablaremos de Edge y su maldad interior. Edge creció con el sueño de ser una superestrella de la en ese entonces WWF. De hecho, a los 16 años presenció la lucha entre The Ultimate Warrior y Hulk Hogan en WrestleMania 6, inspirándolo para arriesgarlo todo con tal de alcanzar su sueño, debutando en 1992 en el circuito independiente de Canadá, bajo el nombre de Sexton Castle, luchando en promociones pequeñas de Canadá y Estados Unidos. Y curiosamente, su hermano de toda la vida, Christian Cage, y él ya habían sido equipo en las independientes y fueron conocidos como The Suicide Blondes y The Canadian Rockers en Japón. Edge poco a poco se hacía un nombre, llegando a oídos de Carl DeMarco, un agente deportivo que manejaba nombres como Bret Hart, y le dijo que hablaría bien de él en WWF, y lo animó a mandar una cinta de video a la WWF mostrando sus habilidades. Y si bien no supo nada de la compañía, esto marcó el primer paso. Un año después, en 1996, reemplazó al oponente de Bob Holly en un house show en Hamilton, Ontario. Gracias a esto, se le ofrecería a Sexton Hamilton, o sea, Edge pues, un contrato de desarrollo, ganando $250 a la semana. Sin embargo, queriendo mejorar aún más, con todo el dinero ahorrado, compraría un boleto de avión, por consejo de DeMarco, para ir a Calgary, el hogar de los Hart, para entrenar en el Hart Dungeon. Llegaría sin un solo dólar canadiense o americano, ni un lugar para hospedarse, pero llamó a Johnny Smith para pedir asilo, y él aceptaría, entrenando ahí, y eventualmente se llevó a su amigo Christian con él, impresionando tanto a los Hart que gracias a ellos conseguirían sus primeros contratos con la WWF. Finalmente, en 1998, tras trabajar en dark matches y programas menores, Edge, ahora sí como Edge, finalmente debutaría enfrentando a José Estrada Jr. Finalmente, el sueño de niño se vuelve realidad. La sonrisa de Edge, que cargaba con tantos sacrificios, esfuerzos, lágrimas, dolor y mucha sangre, finalmente todo daba frutos. Era el día más feliz de la vida de Edge, hasta que lesionó a su oponente y ganó por conteo fuera, debido a que cayó con un lance en el cuello de su oponente. Y si bien Edge ganó su combate, esa sonrisa llena de alegría se había borrado, no solo por el hecho de haber lesionado a su oponente, sino que sintió una sensación rara que superaba a la culpa. ¿Acaso era satisfacción? ¿Disfrute de haber lastimado a un ser humano? Edge no lo aceptó y decidió luchar contra esas sensaciones. Sin embargo, un encuentro con Gangrel, un vampiro, y que este estuviera acompañado por Christian, su hermano, provocó que esa semilla de malicia que nació cuando lesionó a José Estrada aflorara y se unió a ellos, siendo un trío vampírico llamado The Brood, que bañaba en sangre a sus enemigos. Estas prácticas llevaron a que el Ministerio de la Oscuridad los reclutara. Sin embargo, que estos hayan decidido sacrificar a Christian hizo que ambos se replantaran no solo estar con el ministerio, sino con Gangrel. Edge no quería llegar a prácticas tan oscuras y viles, o al menos aún no. Sus dudas provocaron que Gangrel los traicionara por los Hardy Boys, y llamándose The New Brood, teniendo No Mercy ante los Hardys, una lucha que los pondría en el mapa y que sería considerada como la lucha del año de WWF en el año de 1999. Una lucha de escaleras por $100,000 y los servicios como manager de Terry Runnels. Y aunque Edge y Christian perdieron,
Ganaron bastante con esa lucha, ya que eran bastante populares a pesar de ser un dúo villanesco. ¿Y cómo pasó esto? Bueno, cuando los traicionó Gangrel decidieron ir por el buen camino y luchar con honor, por así decirlo. Sin embargo, al ver la época tan competitiva que vivían, la era Attitude, necesitaban ser más agresivos y con más colmillo. Pero en realidad, más que villanos, parecían como esos morros que son buen pedo, pero se hacen los duros y realmente no les queda. Porque se hicieron populares debido a usar palabras raras como a Rick of Awesomeness. No sé qué chingado significa eso. Usaban ropa muy colorida y estrafalaria, como sombreros enormes, lentes estúpidos, y tenían su icónica pose de 5 segundos. Aunque sí, eran violentos al haber inventado el Concerto. La gente los amaba, y si a eso le sumamos una rivalidad triangular, ¿quién mierda escribe esto? ¿Qué? Con los Dudley Boys y los mencionados Hardys, les valió para tener una de las carreras en parejas más fructíferas, siendo 6 veces campeones mundiales en parejas, y haber ganado las luchas en parejas más importantes de la historia de WWE. La Triangle Ladder Match de WrestleMania 2000, la TLC 1 de SummerSlam 2000, y la TLC 2 de WrestleMania 17. Sin embargo, para ese 2001 la división en parejas ya le quedaba chica a Edge y sus músculos, por lo que entró al torneo King of the Ring y venció a 2 ex campeones mundiales, Rhino de ECW y Kurt Angle de WWF, ganando el torneo y venciendo a Lance Storm en SummerSlam por el título intercontinental por segunda vez. Sí, segunda, ya que le ganó el título a Jeff Jarrett en 1999, pero solo duró un solo día, así que no cuenta. Además fue en un house show. Edge vivía su sueño. Sus sentimientos negativos y sociópatas se escondían, pero otros como la traición y decepción lo atacarían, ya que Christian, su hermano, por envidia, traicionó a Edge, lo atacó y le quitó el título intercontinental a Edge en Unforgiven. Esto afectó a Edge, ya que desde que estaban en secundaria ambos soñaban con luchar en WWE, ser campeones, pero el éxito que tanto deseaban los separó. Aún así, Edge venció a Christian en No Mercy por el título en una ladder match. Algo irónico, que la lucha que más los unió y les dio fama, ahora los separaba para siempre. No solo eso, Edge utilizó el Concerto sobre Christian, una movida que dejaba entrever cómo aceptaba un poco esa naturaleza siniestra. Después de este triste episodio, Edge perdió el título contra Test y luego ganó el de Estados Unidos de WCW y se hizo doble campeón al vencer a Test por 5 minutos. Y luego lo perdió ante William Regal, el Intercontinental, y luchó contra Booker T en WrestleMania 18 por un champú. Lo importante es que con la separación de marcas de 2002 fue drafteado a SmackDown, marca que sería sinónimo de Edge, y sería parte de los SmackDown 6 junto a Kurt Angle, Chris Benoit, Rey Mysterio, Eddie Guerrero y Chavo Guerrero, siendo el eje central de SmackDown estos 6. Aquí tendría rivalidades importantes con Kurt Angle, a quien lo dejó como maceta de rodilla, e iniciando los cánticos de You Suck, su mayor logro profesional. También con Eddie Guerrero tuvieron una rivalidad acalorada, terminando en una lucha sin descalificación en SmackDown, pero que tuvo un alto costo para Edge. En esa lucha, tras un Sunset Flip Bump desde la escalera que le aplicó Guerrero, el cuello de Edge tronó, lesionándolo. Sin embargo, él no quería perder el momentum que arrastraba. Su popularidad crecía y su posición en los carteles también, por lo que decidió aguantar el intenso dolor, luchando en una de las mejores, si no mejor lucha en parejas de la historia de WWE, Edge y Rey Mysterio vs Kurt Angle y Chris Benoit en No Mercy, por coronar a los inaugurales campeones en parejas de WWE. Y si bien perdieron, su actuación le valió para conseguir una lucha más importante en su carrera, una lucha en Rebellion por el título de la WWE ante Brock Lesnar. Esta lucha podría cambiar la vida de Edge. Podría cumplir ya no su sueño de niño, sino profesional, ser campeón mundial de WWE. La presión era enorme, pero Edge la manejó excelentemente al poner en graves aprietos a Lesnar. Incluso estuvo muy cerca de ganar, pero no lo logró. Aún así ganó los títulos en parejas con Mysterio, pero no le durarían mucho. No solo eso, su cuerpo estaba comenzando a desfallecer. Sus brazos cada vez tenían menos fuerza y sensibilidad.
Edge temía perder su impulso, pero no había otra opción. Debía someterse a cirugía. Y durante un año no se sabría nada de él, provocando en cierto modo cierta depresión en él. El cuello le hizo snap, pero también algo en la cabeza de Edge. Volvió en marzo de 2004, tras haber sido drafteado a Raw, y regresó con un nuevo tema de entrada. Sí, ese que todos conocemos. Pero esto simboliza más que solo un tema de entrada, ya que es el inicio del nacimiento de un Edge más oscuro. Porque verán, cuando volvió a la programación rápidamente comenzó una rivalidad con Randy Orton por el título intercontinental. Dos jóvenes tratando de comerse el mundo del wrestling, luchando por uno de los títulos más importantes del negocio. Y Edge venció a Randy en una excelente lucha en Vengeance. Parecía que los miedos de Edge sobre perder su momentum, que los fans lo olvidarían, estaban infundados. O eso creía, ya que cuando la novedad de su regreso pasó, el sueño se convertiría en pesadilla. Y en el lugar más curioso posible, su país natal, Canadá. En SummerSlam de 2004, Edge enfrentaría a Chris Jericho y Batista en una triple amenaza por el título intercontinental. Ahí, Edge recibiría una ovación por el público, y como no, estaba en casa. Pero durante el transcurso de la lucha, el público se volcó contra él. Cada acción de Edge, cada comeback, cada intento de pinfall era abucheado universalmente. Y pese a que ganó la lucha, Edge se sentía como un perdedor, como si hubiera perdido aquello que lo mantenía cuerdo. La cara de Edge lo decía todo, y no podía comprender por qué los fanáticos le habían dado la espalda. Sin embargo, él creía que solo había sido una mala noche en Canadá, pero no. En Estados Unidos, Edge era abucheado a más no poder. De nuevo, el sueño de niño se rompía y se convertía en una completa pesadilla. Además, si le agregamos que se lesionó nuevamente y por tanto tendría que dejar vacante el título intercontinental, hizo que se generara una gran ira dentro de él. ¿Cómo pasaba esto? ¿Todo lo había tenido que pasar para nada? La historia de superación de quien arriesgaba todo por su pasión y que al final logra llegar a lo más alto, cada vez se veía más como una fantasía sin sustento. Por lo que con eso en la mente se dejó consumir por su ira y esa semilla de malicia que casi se secaba por completo. Germinó y en realidad nunca dejaría de hacerlo. Volvió en octubre de 2004, cansado de ser parte de la media cartelera. Empezó una persecución por el título mundial peso pesado. Sin embargo, ya no era el energético Edge lleno de adrenalina. Ahora era errático, violento y sádico. Lo que es más, cuando finalmente pasó al lado oscuro, fue cuando no fue elegido como retador por los fans en Taboo Tuesday y fue elegido Shawn Michaels para luchar contra Triple H por el campeonato mundial peso pesado. Edge, al ser escupido por los fanáticos nuevamente, atacó el favorito de estos y le costó el título a HBK. Todo por molestar a los fanáticos. De este modo, atacando, lastimando y saboteando a todo aquel que se metiera entre él y el campeonato mundial peso pesado. Tratando de ganarse una oportunidad una y otra vez, sin éxito. Hasta que se celebró una triple amenaza por el título entre Chris Benoit, Triple H y él mismo. Provocando que el título quedara vacante al Edge, cubriría a Benoit, pero al mismo tiempo se rindió. Por lo que nadie ganó. La ira de Edge se estaba desbordando. Aún así, logró entrar a la Elimination Chamber de New Year's Revolution de 2005, teniendo una gran participación y algo de dominio. Sin embargo, debido a su estado mental lleno de ira y desesperación, provocó al referee especial del combate, Shawn Michaels, propinándole un spear. Y este le devolvió el favor con una Sweet Chin Music, provocando su eliminación. La frustración de Edge estaba llegando a niveles insanos, por lo cual decidió enfocar su ira en Shawn Michaels, luchando en Royal Rumble y venciendo a una leyenda como HBK. Esto le dio la confianza para esa misma noche entrar al Royal Rumble match, quedando entre los últimos tres, pero siendo eliminado por John Cena y Batista. Edge perdió su última oportunidad para ser parte de WrestleMania. No solo eso, su persecución por el título mundial peso pesado nuevamente había sido truncada, ya que no había más pay-per-views para la marca roja antes de WrestleMania. Batista había elegido al campeón mundial de Raw. Edge parecía que se quedaría en la nada sin competir en la vitrina de los inmortales. Sin embargo, Chris Jericho, con su nueva creación, la lucha Money in the Bank, que se celebraría en WrestleMania 21 entre luchadores de Raw, le dio la oportunidad perfecta, ya que ganar ese maletín le cambiaría la vida.
Edge corría con ventaja ya que es especialista en luchas de escaleras y si le agregamos su personalidad más violenta, era una fórmula ganadora. Edge se haría con el maletín y parecía que a partir de aquí su camino al campeonato mundial estaba claro. Sin embargo, el destino es curioso y le deparaba un último capítulo oscuro a Edge, uno que terminaría de germinar esa semilla de malicia. Más bien en realidad, veríamos los frutos de esa semilla. El moderador de la página web de Matt Hardy reveló al mundo que Lita o Amy Dumas le había sido infiel con Edge, uno de sus mayores rivales y que con el tiempo se había convertido en uno de sus mejores amigos, a pesar de todo. Este acto antiprofesional hizo que despidieran a Matt de WWE. Sin embargo, esto hizo que Edge y Lita dejaran de esconderse y le mostraran al mundo cuánto se amaban y se deseaban. Eran unos cachondos sin remedio, besándose apasionadamente y siempre presumiendo sus capacidades atléticas. En la cama. Ambos eran los heels más odiados de la empresa, y con esto se confirmó que Edge ya no tenía ningún tipo de escrúpulo. Ya había dejado atrás al Edge que vivía su sueño y solo quedaba el Edge que deseaba tenerlo todo en WWE. Cuando Matt volvió, todo se tornó violento y sádico, teniendo luchas donde la sangre siempre estuvo presente. Ambos prácticamente querían matarse. Dos personas que eran como hermanos deseando lastimarse. Una tragedia en todo su esplendor. Además, Edge en varios segmentos se jactaba que si bien había cometido un acto atroz, realmente no se arrepentía. Es más, hasta lo disfrutó. Incluso declaró que Matt debería agradecerle ya que gracias a la infidelidad de ambos, ahora él era un main eventer. Al final, Edge terminó venciendo en la rivalidad al conservar su maletín y expulsar a Matt de Raw. Pero lo importante es que esa semilla de maldad ya había dado frutos. Edge se convirtió en un main eventer, tal vez no como un babyface como él deseaba, al ver a Hulk Hogan luchar en el Skydome, pero un main eventer al fin y al cabo, un villano sin escrúpulos que pronto se convertiría en campeón mundial, en WWE Champion. Y bueno gente, esta fue la primera parte de la historia de Edge. Aquí hablamos primero un poquito sobre los inicios de Edge y cómo poco a poco se fue convirtiendo en el villano hijo de su puta madre que conocemos hoy en día. Por lo cual, esperen a la siguiente semana para continuar con la historia de Edge. A menos de que salga algo más importante o se me ocurra una idea para otro video. Pero grande, pero bueno gente, espero que les haya gustado mucho el video. Ojalá de verdad les haya gustado demasiado como para darle un chop al botón de like, le den un slam al botón de compartir para que muchísima más gente le llegue este contenido y pues crezcamos y pues por fin me pueda ir de mi casa y no andar de parásito para mis papás. Y si de verdad les gustaron los videos y quieren seguir viendo más, por favor suscríbanse al canal para que así no se perderán de los próximos videos que estaremos produciendo. Y pues nada, si de verdad les gustó todo, por favor síganme en mis demás redes sociales. Por aquí se los voy a poner, por aquí, por acá, por allá, no sé. Y pues nada, yo soy el hombre que cree que el Pro Wrestling es real y en el Prieto. Y nos vemos la siguiente semana, bandera. Adiós. Y tomen agua, perros.